Bueno, vamos a pasar a la parte de potencia eléctrica y efecto Joule. Entonces, miren, siempre que una carga eléctrica se desplaza, ¿sí?, en un circuito a través de un conductor, pues se va a realizar un trabajo, ¿sí? Ese trabajo se consume generalmente cuando se calienta el circuito, ¿sí?, o se hace girar un motor. Entonces, cuando nosotros queremos conocer la rapidez con que se realiza un trabajo, a eso se va a llamar potencia, ¿sí? Y por definición tenemos que la potencia eléctrica es la rapidez con que se realiza un trabajo, ¿sí? También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. Anteriormente ya habíamos visto lo que era potencia, ¿verdad? Cuando estábamos realizando un trabajo, cuando recorríamos, estamos haciendo, aplicando unas fuerzas a una cierta distancia en un determinado tiempo, pues ahí estamos realizando un trabajo en un tiempo y se convertía en potencia. Ahora lo vamos a ver en la potencia eléctrica, así que es prácticamente nada más que ahora en la parte de electricidad, cuando hay energía que se consume en una máquina. Entonces, para poder tener las expresiones matemáticas de la potencia eléctrica, ¿sí?, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Nosotros vimos anteriormente que la diferencia de potencial era igual al trabajo entre la carga, ¿sí? Si nosotros despejábamos de aquí el trabajo, tenemos que trabajo es igual a la diferencia de potencial por la carga, ¿ok? Entonces, como la potencia es la rapidez con la cual se realiza un trabajo, tenemos que potencia es igual a trabajo entre tiempo. Entonces, de esta ecuación de la 2, ¿sí?, que trabajo es igual a diferencia de potencial por la carga, esta 2 la vamos a sustituir acá en la 3, ¿sí? De tal manera que en lugar de trabajo voy a poner diferencia de potencial por carga, ¿sí? Y voy a tener pues que potencia es igual a la diferencia de potencial por la carga entre el tiempo. Cuando vimos la intensidad de la corriente eléctrica, vimos que intensidad de corriente eléctrica era igual a carga entre tiempo, ¿sí? Entonces, como aquí tengo carga entre tiempo, ¿sí?, estas dos juntas va a ser igual a la intensidad de la corriente eléctrica. De tal manera, pues, que si yo sustituyo esto aquí, voy a tener que potencia va a ser igual a la diferencia de potencial por la intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, voy a tener esto, ¿sí? Potencia, la potencia eléctrica, ¿sí?, que se mide en watts, la potencia. La diferencia, esta V, que es la diferencia de potencial, la medimos en volt. Y la intensidad de la corriente eléctrica, que la medimos en ampere. Entonces, volt por ampere va a ser igual a watt, ¿sí? Nosotros teníamos aquí que, por ejemplo, esto que era la diferencia de potencial igual a trabajo entre carga, ¿sí? Las unidades eran joule entre coulomb, que es igual a volt, ¿verdad? Que es esto que tengo aquí. Y la de intensidad de corriente eléctrica, que es igual a coulomb entre segundo, ¿sí? Cuando las multiplicamos, se eliminan los coulomb, ¿sí? Eliminamos este coulomb con este coulomb y tengo joule sobre segundo. Y joule sobre segundos, las unidades de potencia, que va a ser watt, ¿sí? Entonces, diferencia de potencial por intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a la potencia, que es igual a watt. Entonces, nosotros recordamos de la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm que ya habíamos visto que era diferencia de potencial igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia, ¿sí? Ahora queremos obtener estas dos ecuaciones o fórmula en la cual potencia es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia y potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia. Entonces, de esta que obtuvimos que potencia es igual a la diferencia de potencial entre intensidad de corriente eléctrica, perdón, diferencia de potencial por intensidad de corriente eléctrica, ¿sí?
de la ley de Ohm, tengo que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Entonces, esto de aquí, ese valor lo sustituyo aquí, de tal manera que voy a tener que potencia es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia por la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Que es esto de aquí. Entonces, I por I me va a dar I cuadrada. Entonces voy a tener que la potencia es igual a la intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Entonces ya con eso ya tengo dos maneras de calcular la potencia, ¿sí? Cuando me da la diferencia de la potencial y la intensidad de corriente eléctrica y cuando me da la intensidad de la corriente eléctrica y la resistencia. Ahora tengo que calcular esta, ¿sí? Nosotros tenemos que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. Entonces, eso lo sustituyo aquí en esta fórmula, en la 6. Entonces voy a tener que, en lugar de poner aquí la I, voy a poner diferencia potencial entre resistencia. Entonces voy a tener diferencia de potencial por diferencia de potencial entre resistencia. De tal manera, pues, que voy a tener esto de acá. Y diferencia de potencial por diferencia de potencial va a ser diferencia de potencial al cuadrado, ¿sí? Y dividido entre la resistencia. Entonces, nosotros tenemos que la potencia eléctrica es la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo, ¿sí? Entonces tengo potencia es igual, o sea, la potencia eléctrica de una máquina o dispositivo eléctrico en watts, ¿sí? T, que es el trabajo realizado, igual a la energía eléctrica consumida en watt por segundo en el sistema internacional. Y que prácticamente pues eso lo vamos a medir en kilowatts hora. Y el tiempo que dura funcionando la máquina o el dispositivo eléctrico. Entonces, potencia es igual a trabajo entre tiempo. Si nosotros queremos saber el trabajo realizado o lo que consume en kilowatts por hora, ¿sí? Despejo y voy a tener que es el trabajo realizado va a ser igual a la potencia eléctrica del dispositivo o máquina por el tiempo que se utiliza. De tal manera que con esto voy a poder calcular lo que se consume, que serían los kilowatt hora. ¿Sí? Esto de aquí. Entonces, como nosotros vimos que potencia sería igual a la diferencia potencial por la intensidad de la corriente eléctrica, esta de aquí. De aquí se puede obtener lo que viene siendo el trabajo. ¿Sí? Si potencia es igual a diferencia potencial por intensidad de corriente eléctrica, lo sustituyo, ¿sí? Y voy a tener que trabajo es igual a diferencia potencial por intensidad de corriente eléctrica por el tiempo. Ok, entonces ahora vamos a la parte de ejercicios. Que nos dice, calcular qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 volt y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes. Además vamos a calcular la energía eléctrica consumida en kilowatt hora al estar encendida la parrilla 45 minutos. ¿Sí? ¿Y cuál es el costo de consumo de energía eléctrica de la parrilla si el precio por kilowatt hora es de 0.9, ¿sí? Pesos? Ok. Entonces, miren, los datos que tengo, ¿sí? Para el inciso A es la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica. Con eso voy a poder calcular la potencia, ¿sí? A partir de esta fórmula de potencia igual a diferencia potencial por intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Sustituyo los datos, ¿sí? La diferencia potencial son 120 volts, la intensidad de la corriente eléctrica son 6 amperes, 120 por 6 son 720. ¿Sí? Las unidades, pues ya vimos que volt por ampere es igual a watts. Entonces la potencia es de 720 watts. ¿Sí? Entonces esa potencia tiene esa parrilla con esa diferencia de potencial y con
con esa intensidad de corriente eléctrica que circula. Entonces, en el inciso B nos pide la energía eléctrica consumida en kilowatt hora, ¿sí? Al estar encendida la parrilla 45 minutos. ¿Sí? Como ya vimos, la fórmula que tenemos es el trabajo que va a realizar el dispositivo, la máquina, es la potencia por el tiempo, ¿sí? Como ya saben, el trabajo pues nos va a dar unidades de Joule, ¿sí? Y los Joule pues son unidades de energía. Es por eso que pues aquí nos pide energía eléctrica, ¿sí? Y las puedo determinar en Joule. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir estos 720 watts a kilowatt, ¿sí? Como ya saben, un kilowatt pues es 1000 watts, ¿sí? Y aquí tenemos el factor de conversión. Entonces, 720 watts va a ser igual a 0.72 kilowatt. Ahora, como tengo que calcular esa energía eléctrica que se consume en kilowatt hora, ¿sí? Entonces, esto que tengo aquí de tiempo en minutos lo tengo que pasar a horas. Como ya sabemos, una hora son 60 minutos. Por lo tanto, 45 minutos es igual a 0.75 horas. Entonces voy a sacar el trabajo que realiza ese tostador. Entonces sería la potencia por el tiempo. La potencia son 0.72 kilowatts. El tiempo son 0.75 horas, ¿sí? Entonces, al multiplicar, me da que es 0.54 kilowatt hora, ¿sí? Es como kilowatt por hora o kilowatt-hora, ¿sí? Así se pone esto. Esta acá, recuerden que es una K minúscula de kilo. Ahora tenemos que calcular el precio, ¿sí? Eso es pues una simple regla de tres o una conversión, una transformación, ¿sí? Entonces, si un kilowatt hora vale 0.9, ¿cuánto va a valer 0.54 kilowatt? Entonces multiplico 0.54 por 0.9, divido entre 1 y eso me da que es 0.486. Entonces yo estaría pagando 0.486 al utilizar esa parrilla, ¿sí? Que tiene esa resistencia, que tiene una resistencia con esta diferencia potencial y que circula 6 amperes, ¿sí? Durante 45 minutos, ¿sí? Entonces, esto es lo que estaría yo pagando, ¿ok? Si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando, ¿sale? Ahora, para el ejercicio número 2, dice, obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 40 ohm. Y por ella circula una corriente de 3 amperes. ¿Ok? Entonces aquí tengo ahora valores de resistencia y de intensidad de corriente eléctrica. Entonces para calcular potencia, bien puedo utilizar esta, la 6, potencia igual a diferencia potencial por intensidad de corriente eléctrica. Esta potencia igual a intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia, o potencia igual a diferencia potencial al cuadrado entre resistencia. Lo único pues que cambia aquí es los datos, ¿sí? Si me dan datos de diferencia potencial e intensidad de corriente eléctrica, utilizo esta, la 6. Si me da intensidad de corriente eléctrica y resistencia, utilizo la 7. Si me da diferencia potencial y resistencia, utilizo la 8. En este caso, en este ejercicio nos da intensidad de corriente eléctrica y resistencia, entonces voy a utilizar esta forma, ¿sí? Entonces sustituyo los datos. Entonces la intensidad de corriente eléctrica son 3 amperes, ¿sí? Y la resistencia son 40 ohm. Entonces sustituyo los datos. Entonces 3 amperes al cuadrado serían 9 amperes al cuadrado. Por 40, 9 por 40 es igual a 360.
Ampere al cuadrado por ohm me va a dar igual a watt. ¿Okay? Y con eso quedaría resuelto ese ejercicio. Ahora, calcular el costo del consumo de energía eléctrica de un foco de 60 watts que dura encendido 1 hora 15 minutos. ¿Sí? El costo de 1 kilowatt hora, considérese de 0.9 pesos. Entonces, el costo de la energía eléctrica consumida es lo que quiero calcular. La potencia son 60 watts, ¿sí? Que si pues la tengo que pasar a kilowatts, ¿sí? 60 watts por 1 entre 1000 me va a dar igual a 0.06 kilowatts, ¿ok? El tiempo, que es 1 hora 15 minutos, ¿sí? Esos 15 minutos, pues ya saben, lo convierto a horas y sería 1.25 horas, ¿sí? 1 hora 15 minutos es igual a 1.25 horas, ¿sí? El precio por kilowatt hora es de 0.9. Entonces, yo tengo que el trabajo es igual a potencia por tiempo. Si se fijan, aquí pues yo ya tengo la potencia, que son 60 watts, pero la voy a poner en kilowatt. El tiempo pues es 1.25 horas, entonces es más sencillo. Entonces multiplico 0.06 kilowatt por 1.25. Eso me da 0.075 kilowatt hora. ¿Sí? Como el costo es de 0.9, pues lo voy a multiplicar por 0.9, ¿sí? Aquí elimino las unidades de kilowatt hora, ¿sí? Y nada más voy a tener las del precio. Multiplico por 0.9 y resulta que es 0.0675. Entonces, al utilizar un foco de 60 watts con ese precio, ¿sí? Con esa potencia de 60 watts, 1 hora 15 minutos, con este precio, estaría gastando, ¿sí? Aquí nada más hay un errorcito, es 0.0675, no 0.675. Estaría yo gastando alrededor de casi 7 centavos, ¿sí? Porque es 0.06, ¿ok? Entonces estaría gastando como casi 7 centavos por 1 hora 15 minutos al utilizar un foco de 60 watts, ¿sí? Si se fijan, hoy en día hay ya muchos focos LED, ¿sí? Esos gastan hay veces que entre 6 y 15 watts, ¿sí? Regularmente hay unos que gastan como de 10 watts. Imagínense eso, lo dividen entre 6, ¿sí? Que es pues una sexta parte de lo de LED. Estarían gastando como 1 centavo por hora, ¿sí? Si estuviera a este precio. Entonces es muy buen aporte ahora esto de los focos LED, ¿sí? Por ejemplo, un foco de estos de filamento, de tungsteno, no sé, puede que te dure 1 año o 2 años, ¿sí? Es un suponer, ¿sí? Y te vale, no sé cuánto, no, 15 o 20 pesos un foco, ¿sí? No estoy seguro. Pero te están gastando de 60, 75, 100 watts, ¿sí? O sea, es una potencia que cuando está encendido, pues es alta, por así decirlo. Ahora, si ustedes utilizan un foco LED que les gasta de 10 watts, ¿sí? Que sea una potencia de 10 watts, y ese foco les dura, vamos a poner, 10 años, ¿sí? Entonces, y no sé, que les valga unos 100 pesos, ¿sí? Aunque el otro valga una quinta parte, ¿sí? Dicen, pues es que sale casi lo mismo, pero aquí la única diferencia es de que ese foco, pues va a gastar menos energía, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, pues hay que tratar de usar esos focos LED, ¿sí? Hay de luz, ¿cómo le llaman? Luz cálida o luz fría, ¿sí? Regularmente a mí me gusta más la luz fría, sí, la que es la luz blanca, pero pues ya eso es si ustedes gustan, ¿verdad? Generalmente los de tungsteno echan una luz cálida, luz amarilla.
Ok, ahora paso a la parte del ejercicio número 4, que dice, un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 100 volts. Vamos a determinar la resistencia del filamento, ¿sí? Además, la intensidad de la corriente eléctrica que circula por él, la energía que consume ese foco durante 1 hora 30 minutos en kilowatt hora y el costo de la energía consumida si 1 kilowatt hora vale 0.9 pesos. Ok, entonces tengo estos datos: potencia, diferencia de potencial, tengo que calcular resistencia, intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? La energía que consume, ¿sí? O sea, el trabajo que realiza, y el costo, ¿sí? Durante 1 hora y media. Entonces, si yo tengo la fórmula de potencia igual a diferencia de potencial al cuadrado entre resistencia, despejo para la resistencia, ¿sí? La paso para acá multiplicando y la potencia para acá dividiendo. Tengo que resistencia es igual a diferencia de potencial al cuadrado entre potencia. Entonces, si sustituyo esos datos, 120 volt al cuadrado, me daría que se marque 14.400. Ok, me daría 14.400 volt cuadrado. Lo divido entre 100 y me da 144. Entonces la resistencia es de 144 ohm, ¿sí? Volt al cuadrado entre watt es igual a ohm. Entonces tengo que la resistencia sería de 144 ohm. Entonces el inciso A ya queda. Ahora el inciso B, la intensidad de la corriente eléctrica que circula por él. Tengo esta fórmula: potencia es igual a intensidad de corriente eléctrica por diferencia potencial. Despejo para la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Esta diferencia potencial que está multiplicando la paso dividiendo, ¿sí? Entonces sería potencia entre diferencia potencial, 100 watts entre 120, me da 0.833333, ¿sí? Amper. ¿Ok? Aquí pues lo redondean a 0.83 amper, ¿sí? También lo pueden calcular con la otra de I cuadrado por R, ¿sí? Porque ya van a tener este valor de la resistencia. Pero bueno, aquí utilizamos esta fórmula, ¿sí? Ahora tengo que calcular la energía que consume ese foco durante 1 hora y media, ¿sí? Entonces el trabajo que realiza, ¿sí? Durante 1 hora y media. Entonces la potencia, como son 100 watts, 100 watts lo divido entre 1000, pues es igual a 0.1 kilowatt. Como es 1 hora y media, es 1.5 horas. Entonces 0.1 por 1.5, ¿sí? Me va a dar igual a una energía de 0.15 kilowatt hora, ¿sí? Entonces esto es lo que, la energía que consume ese foco, ¿sí? 1.15 kilowatt por cada hora que se esté utilizando. Ahora, el costo de la energía, como es 0.15 kilowatt hora, lo multiplico por 0.9, me da 0.135, ¿sí? O sea, me está gastando 13 centavos y medio, ¿sí? Ese foco de 100 watts por cada hora que lo utilizo, ¿sí? Bajo este precio. Ok, entonces díganme si en estos ejercicios hay alguna duda, pregunta. No, todo bien. Ok, entonces, de tarea quedan estos 5 ejercicios propuestos de la página 427. ¿Sí? Si se fijan, están sencillos. Entonces los voy a pedir para él. Ok, estará bien. No, pues el miércoles. No, para el martes. Sí, porque ya saben, ya la próxima semana, el miércoles, pues vamos a ir a la escuela. ¿Vale?
Entonces, Disculpe, dígame. disculpe, disculpe, profe, los problemas de la página 423 y 424, ¿para cuándo son? Ahí les puse, no, en la tarea. Si no, díganme para ponerle. Según yo se los puse que era para el 31 de mayo. Ah, ok, ok, gracias. Sale. Ok, entonces estos quedan para el martes. Déjenme fijo qué día es. Martes 25 de mayo. ¿Sí? Estos 5. Ahora, pasamos a la parte del efecto Joule. ¿Sí? Entonces, ahorita nos aventamos la parte teórica y en la otra sección nos aventamos los ejercicios. Ok, nos dice el efecto Joule. Bueno, pues ¿qué es el efecto Joule? Cuando circula la corriente eléctrica en un conductor, ¿sí? Parte de esa energía eléctrica, ¿sí? Como están circulando los electrones, pues es, por así decirlo, energía cinética, ¿sí? Esta energía cinética se transforma en calor, ¿sí? Y eleva la temperatura de este, con lo cual se origina el fenómeno que recibe el nombre de efecto Joule, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama la ley de Joule, ¿sí? Y esa ley de Joule dice lo siguiente: el calor que produce una corriente eléctrica al circular por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, a la resistencia y al tiempo que dura circulando la corriente. O sea, matemáticamente esa expresión es calor es igual a 0.24 por intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia por el tiempo. ¿Sí? Como aquí nos dice que es directamente proporcional, ¿sí? Eso nos indica que si aumentamos la intensidad de corriente eléctrica, va a aumentar el calor, ¿sí? Y pues obviamente se va a elevar la temperatura. Si se aumenta la resistencia, aumenta el calor. Si se aumenta el tiempo, ¿sí?, en el que está ese proceso, pues va a aumentar Q. ¿Ok? Entonces, nosotros observamos de esta expresión matemática, ¿sí?, de esta fórmula, que la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia, por el tiempo, ¿sí?, es la potencia eléctrica multiplicada por el tiempo, ¿sí? Anteriormente vimos que la potencia era igual a la intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia, ¿sí? De tal manera que, en lugar de poner intensidad de corriente eléctrica por resistencia, pues va a ser igual a potencia, ¿sí? Entonces, lo cual proporciona la energía que se consume. O sea, la energía que se consume o trabajo va a ser igual a potencia por tiempo, ¿sí?, que es anterior a lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Y que es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia por el tiempo. Entonces, esa cantidad de energía eléctrica consumida en joules, ¿sí?, porque esto estará en joules, se transforma en calor, ¿sí? Y para transformar esa energía de joules a calor, se pone este factor, ¿sí?, esta constante, o sea que se multiplique por 0.24, que es como quien dice la equivalencia, ya que un joule de trabajo va a ser igual a 0.24 calorías de energía térmica, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos conocer la energía consumida, ¿sí?, tenemos que la energía va a ser igual a trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber la energía consumida por un aparato eléctrico, ¿sí?, que está expresado en joules o nos da esa energía en joules, ¿sí?, pues con esa ley de Joule, ¿sí?, pues hacemos esto de acá. Energía es igual a trabajo por intensidad de corriente eléctrica por resistencia por tiempo, ¿sí?, lo cual intensidad de corriente eléctrica por resistencia es igual a potencia.
en el cual potencia por tiempo, pues las unidades van a ser watts por segundo. Watts por segundo es igual a joule. ¿Sí? Ya vimos que intensidad de corriente eléctrica es igual a diferencia potencial entre resistencia y que intensidad de corriente eléctrica es igual a diferencia de intensidad de corriente eléctrica al cuadrado va a ser igual a diferencia potencial al cuadrado entre resistencia al cuadrado. Entonces tengo que la energía, que es igual a trabajo, va a ser diferencia potencial al cuadrado entre resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al sustituir I cuadrada, voy a tener B cuadrada por R entre R. ¿Sí? R cuadrada, perdón, R entre R cuadrada, pues me va a quedar dividiendo entre R. Es por eso que es diferencia potencial al cuadrado entre resistencia. ¿Sí? Entonces el trabajo o energía que se consume va a ser igual a potencia por tiempo. Si se fijan, es muy parecido a lo que teníamos anteriormente para poder sacar la energía consumida. ¿Sí? Esta de aquí. Yo veo un ejercicio. Esta, la energía que consume el foco. Si se fijan, es trabajo es igual a potencia por tiempo, que es acá lo mismo. ¿Sí? Esto en el efecto Joule. Trabajo es igual a potencia por tiempo. Entonces, en cualquiera de esas expresiones podemos calcular la energía consumida por un aparato eléctrico. ¿Sí? Eso expresado en joules. Y pues de acuerdo a los datos que nos dé, pues vamos a utilizar la que sea más viable. ¿Sí? Entonces, miren, hay varios aparatos y dispositivos eléctricos que producen calor, ¿sí? Como consecuencia del efecto Joule. Por ejemplo, las planchas, los radiadores, los tostadores, calentadores, parrillas eléctricas, ¿sí? Entonces, esos utensilios, en estos hay una corriente relativamente alta que circula por una bobina de varios ohms de resistencia. Entonces, el alambre de la bobina se fabrica con una aleación especial, ¿sí? Y de un tamaño apropiado, ¿sí? De tal manera que el calor generado no eleve la temperatura hasta el punto de fusión, ¿sí? Porque ya saben, el punto de fusión sería que pase de estado sólido a estado líquido y pues se va a derretir, pues no, ¿sí? Obviamente tiene que ser un punto más bajo. Entonces, por ejemplo, en los focos, en el caso de la iluminación, tiene una resistencia consistente, ¿sí? Que es la que les mencionaba, hay un filamento de tuxteno, ¿sí? En esos de los focos que mencionaba ahí de 60 a 100 watts. ¿Sí? Entonces, cuando pasa la corriente por el filamento, ese filamento se caliente y se vuelve incandescente, ¿sí? Por así decirlo, se transforma en luz. Ok, entonces miren, aquí tenemos unos ejemplos donde está el efecto Joule. Se utilizan diversos aparatos que producen calor cuando por su resistencia circula una corriente eléctrica. Entonces, no sé si se han fijado en las parrillas eléctricas, ¿sí? Son un tipo de estufitas, ¿verdad? Ustedes, pues ahí tiene la perilla. Ustedes la van moviendo. Si lo suben pues al máximo, pues obviamente la perilla pues rápidamente se va a poner, por así decirlo, un color rojito, ¿sí? Lo cual me está indicando que está transformando toda esa energía eléctrica en calor, ¿sí? Por medio del efecto Joule, ¿sale? Entonces, miren, ahorita se va a terminar esta sección, regresamos y terminamos de ver, creo que son 2 o 3 ejercicios, ¿sí? Estos 3 ejercicios y listo. Entonces, ahorita en cuanto se termine, comenzamos, abro la sala nuevamente, ¿sale?